Romanos 6, verso 23. Vamos a leer este precioso texto de la palabra del Señor que dice el apóstol Pablo. Aquí, ¿ya lo encontraron? Amén. Vamos a leerlo todos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Pues vamos a leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora leamos Gálatas 5, por favor. Gálatas está allá adelantico. Pasando Corintios está Gálatas, capítulo 5, el verso 19 al verso 21. Amén. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Padre, gracias te damos por la palabra leída y por la bendición que nos das esta tarde, Señor, de recibir el alimento espiritual. Prepara, Señor, los corazones y prepara los oídos que van a oír tu palabra esta tarde. Abre el entendimiento, da sabiduría, da comprensión de tu palabra, da revelación de ella a las mentes, a los corazones. Abre nuestros labios para que a la vez que tu palabra corra sea glorificada. Danos fe para creer y danos disposición para obedecer. Lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Dígale al que tenga por ahí al lado: Dios lo bendiga con la palabra. Amén. Pueden sentarse, por favor. A Dios la gloria. Saludo también a las personas que nos ven a través del internet y a cada uno de ustedes, mis amados. ¿Sabe usted que hay una enfermedad mundial temible, dolorosa? Es una enfermedad que no solo acaba con lo físico, sino que acaba con el alma y que la lleva a la condenación. Y la enfermedad de la que les estoy hablando es el pecado, así se llama. ¿No cree usted que los noticieros debieran estar todos los días anunciando: hoy murieron tantos en pecado, hoy fueron sepultados tantos en pecado? Porque sí anuncian, y más en días pasados, todos los que murieron de COVID, y han muerto tantos de COVID y tantos más, y ¿verdad? Pero el pecado es más mortal que el COVID. Porque hay quienes murieron de COVID pero salvaron sus almas. Pero el que muere en pecado, no. Es una enfermedad que no solo acaba con lo físico, sino con el alma y la lleva a condenación. Muchos hemos oído hablar del pecado, pero yo quiero que lo analicemos bien en esta tarde y que tengamos muy en cuenta lo que dice Pablo: la paga del pecado es muerte. Amén. Y que miremos esta lista de 17 pecados que aparecen en Gálatas 5, 19 al 21. Porque aquí Pablo presenta 17 pecados, no es que sean los únicos, hay muchos más, pero él hace como un resumen de los pecados en estos 17, y pudiéramos hacer una clasificación de estos 17 pecados en 3 grupos, llamados así: pecados sexuales, pecados religiosos y pecados sociales. Y el hecho de hacer esta clasificación no quiere decir que unos se puedan hacer y otros no, porque todos son pecados y todos son graves.
y todos llevan a una condenación si no se hace algo para remediar este problema de pecado. Esa clasificación que Pablo hace aquí en Gálatas es así. Los pecados sexuales, él presenta 5 pecados sexuales aquí. Los 5 pecados que presenta sexuales son adulterio 1, fornicación 2, lascivia 3, inmundicia 4 y orgías, que es el último que aparece en la lista como 5º pecado. Ustedes saben que el adulterio alude a la relación sexual que se da con una persona que no es el esposo o la esposa de uno, ¿verdad? Y que esa persona está casado es con otro o con otra. Ese acto se llama en la Biblia adulterio y es condenado por la palabra de Dios. Usted lo puede leer, Éxodo 20:14, en el Decálogo dice: no adulterarás. Amén. Deuteronomio 5:18, Mateo 5:28, ahí está. Fornicación, que es el segundo pecado sexual que aparece aquí. El diccionario define fornicación como unión carnal fuera del matrimonio. Así dice la definición de fornicación. Y usted encuentra también este pecado de fornicación en 1 Corintios 6:3, en Efesios 5:5. Luego viene en tercer lugar la lascivia, que es el desorden del deseo sexual, pero cuando menciona aquí esta palabra lascivia se refiere especialmente al homosexualismo y lesbianismo. Cuarto, menciona la inmundicia como pecado sexual, y cuando aquí menciona la inmundicia se refiere al ayuntamiento con animales, con muertos y con todo acto de impureza. Y quinto, menciona el pecado de orgías, que es la sexualidad en grupos, ¿verdad? Entre varias parejas. Son los 5 pecados que aparecen en esta lista de 17. Luego el apóstol Pablo presenta 2 pecados religiosos. ¿Me estoy dando a entender? Sí. 2 pecados religiosos que son hechicería e idolatría. La hechicería es rechazar la confianza en Dios, es dejarlo, es despreciarlo, y como rechazo a Dios voy y consulto, ¿verdad?, al hechicero. Dentro de la hechicería uno encuentra la adivinación, los encantamientos, la magia, el espiritismo, el consultar a los muertos, el consultar a los yerbateros, las constelaciones, los astros, el horóscopo y todo lo que tiene que ver con consultar a lo que Dios prohibió y que no es a Dios. ¿Sí? La hechicería. Y la hechicería en todos sus actos siempre presenta veneno. Siempre ofrece eso para que lo lleve la gente y lo dé a otro a tomar, a comer, a que lo pongan por allí. Tiene que ver con eso. Y luego presenta el segundo pecado religioso llamado idolatría, que es el culto a algo distinto que no sea el creador, es decir, Dios. Es cambiar a Dios por otro. Y la Biblia menciona que Israel sufrió muchísimo en ese aspecto por la idolatría. Y hoy en día la idolatría no es solamente una imagen, puede ser una persona. Puede ser hasta un familiar, alguien muy cercano a usted que usted lo idolatra. Puede ser un afiche. Puede ser un personaje de televisión que usted ni siquiera lo conoce, simplemente porque lo ve y lo idolatra, ¿verdad? La idolatría, 1 Juan 5, 20 y 21 hablan de la idolatría. Y aparecen por último 10 pecados sociales en esta lista de Gálatas 5, 19. Y esos 10 pecados sociales son enemistades 1, pleitos 2, celos 3, iras 4, contiendas 5, disensiones 6, herejías 7, envidias 8, homicidios 9 y borracheras. 10 pecados sociales, es decir, son los que afectan el medio donde estamos y nos rodea. Puede ser el trabajo, puede ser la iglesia, puede ser el hogar, afectan en las áreas sociales.
Esos 10 pecados, el primero, enemistades, tiene que ver con la antipatía, con el odio o con la raíz de amargura que alguien siente contra otro. Hermano, pero la enemistad es un pecado, ¿sí? Si usted leyó el verso 21, dice que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Amén. Eso es el pecado de la enemistad. 2, pleitos. El pleito es fruto de la enemistad. El pleito es fruto de la enemistad. Es cuando la persona ya pelea, explota, no aguanta, no resiste y pelea, tiene pleitos. 3, los celos, que es sobreponerse al otro, muy vivido entre parejas, ¿verdad? Permitido en ese campo. Luego viene, en cuarto lugar, las iras. Pastor, no me puedo enojar, sí, pero la Biblia tiene unos términos. Airaos, pero 1, no pequéis. 2, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y 3, no deis lugar al diablo. Bajo esas 3 condiciones. El problema es que el que se aira, el que tiene ira, de una vez le da rienda a sus pensamientos. Es una perturbación de la mente. Y si en su mente, así usted no lo diga, así usted no lo haga, pero en su mente lleno de ira, ya quiso golpear a otro, ya quiso maltratar a otro, ya quiso matar a otro, usted ya pecó por esa perturbación mental. ¿Me estoy dando a entender, verdad? Sí, amén. Luego viene el pecado de las contiendas, que son disputas, riñas y pleitos. Aparece luego el pecado de disensiones, que son las divisiones, los corrillos, esos grupitos que a veces se forman para hablar de alguien, para mofarse de alguien, esas disensiones, esos grupos que a veces de cara le sonríen a uno y cuando uno da la espalda hablan mal o tratan de herir a la persona con sus palabras, disensiones. El pecado de herejías, que es la falsa doctrina, se refiere a interrumpir la comunión en la iglesia. Luego el pecado de envidias, que son los sentimientos ante el bienestar de otro, ¿verdad? Se molesta porque a otro le va bien, porque otro prospera, envidias. Viene el pecado en noveno lugar de homicidios, que es la destrucción de la vida. Y en este caso, homicidio no solamente es matar, quitarle la vida, sino aborrecer a su hermano, porque dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. Y en décimo pecado social aparecen las borracheras. Pastor, pero tomame una copita y terminan borrachos tomándose todo, ¿verdad? Las borracheras en vino, licor, disensión. Es la clasificación que se pueden hacer de esta lista de 17 pecados que aparecen aquí en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Recuerde Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todo pecado es condenable. Todo pecado es condenable, porque la paga del pecado es muerte. Como todo pecado es condenable, en el Antiguo Testamento habían 3 formas de solucionar el problema del pecado según la gravedad. Habían unos que se podían solucionar con ofrendas, otros se podían solucionar con sacrificios y otros con la muerte, según la gravedad del pecado. El apóstol Juan dice que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Y en el Antiguo Testamento eso estaba muy bien establecido. Entonces la persona pecaba. Usted tiene que hacer algo si quiere que no se quiere condenar por ese pecado. Y le miraban la falta, y si la falta no era muy grave, le decían: bueno, presenta una ofrenda a Jehová y Dios te perdona el pecado. Si no es un pecado grave. Y la ofrenda consistía en llevar aceite, harina, torta sin levadura, trigo verde, grano desmenuzado, que se le presentaba al sumo sacerdote, y éste las llevaba y las quemaba en el altar y le echaba sal, porque debían presentarse a Dios con olor para aquellos pecados que eran considerados leves. Pero si la persona había cometido un pecado no tan leve, pero tampoco tan mortal, entonces se examinaba el pecado y se le decía: tú puedes arreglar ese problema de tu pecado con un sacrificio.
Y dependiendo del nivel económico que la persona tuviera, entonces podía presentar una ofrenda de ganado vacuno, es decir, un becerro sin defecto, o un buey. Si no tenía mucha posición económica, podía sacrificar una oveja. Pero si ya su condición económica no era tanta como para ofrendar, para sacrificar una oveja, un buey, un becerro, entonces se le permitía sacrificar palomas, ¿verdad? Palomas o tórtolas para las personas más pobres. Pero habían unos pecados que eran considerados pecados de muerte. Y para esos pecados de muerte no servían ofrendas, no servían sacrificios. Lo único que se puede hacer por ese que pecó es quitarlo. La muerte, debía morir por su pecado. Dicen algunos teólogos que la lista de los pecados mortales son 35, pero yo simplemente quiero mencionarles 7. Creo que entre estos 7 se resume gran parte de ellos. Me gustaría, si por favor tiene su Biblia abierta en Levítico capítulo 20, para que consideremos allí unos textos de la palabra del Señor. Levítico, tercer libro de la Biblia, capítulo 20. A Dios la gloria. Aleluya. Dentro de los pecados de muerte, que no se podían pagar sino con la muerte, no servían ofrenda ni sacrificio sino con la muerte. Permítame mencionarles los 7 más importantes que eran conducidas las personas que los cometían a la muerte. El primero de ellos, el adulterio. Una persona adulteraba, ya les expliqué qué es adulterio. A esa persona había que matarlo. No podía pagar ese pecado de adulterio con ofrendas ni con sacrificios, sino con la muerte. Lea Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué dice? Y mire cómo dice, indefectiblemente. Eso significa que sin defecto, eso no lo pueden borrar nadie de ahí. No puede fallar, serán muertos. ¿Quién? El que cometió adulterio. ¿Recuerdan que a Jesús le llevaron una mujer sorprendida en adulterio? ¿Y qué era lo que iban a hacer con ella antes de que se encontraran con Jesús? La iban a matar, a piedra, lapidada, ¿verdad? Porque es que fue sorprendida en adulterio. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es por qué no llevaban al hombre también. Porque la Biblia dice que fue sorprendida en el acto mismo. O sea que estaban los dos ahí, pero solo se llevaron a ella. Gloria a Dios que se encontró con Jesús en el camino. Aleluya. Y Jesús encontró en Jesús el perdón para sus pecados. Aleluya. Segundo pecado de muerte, la hechicería. Que ya dijimos, los que consultan a espíritus, a hierbateros, a brujos, a todo menos a Dios. Lea el verso 27 del mismo capítulo 20. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué pasa con él? Serán como apedreados, su sangre será sobre ellos, ha de morir. Pecados de muerte. Amén. Pecados de muerte. 3. La idolatría. La idolatría. Debía morir el idólatra. Leamos los versos 1 al 5 del capítulo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, un dios de ellos, de seguro que morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si de aquel varón, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. ¿Y qué le haré?
le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Verdad? Moloc es un ídolo. Entonces menciona que el que practica la idolatría muere. Luego viene en cuarto lugar, el pecado mortal de incesto. El incesto es acto sexual entre parientes que son de la misma sangre, son consanguíneos, ¿verdad? El que tiene acto sexual con un pariente, incesto, la Biblia dice, si alguien comete ese pecado, que muera. Leámoslo ahí mismo, verso 11 y verso 12 del capítulo 20, dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Verso 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Verso 17, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Verso 19, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán. Morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos. Mire que menciona relaciones sexuales no solo entre hermanos, sino aquí menciona con tíos, ¿verdad? Cuñados, los que sean parientes. Ese pecado era un pecado de muerte, no se podía solucionar ni con ofrendas ni con sacrificios. Bien. Quinto pecado mortal que le quiero mencionar: no guardar el sábado. Usted bien sabe que uno de los mandamientos del Señor es ese, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Dios toda la creación y al séptimo reposó. El día de reposo para nosotros, hablando de los días de la semana, viene siendo hoy, ¿verdad? Porque nuestro calendario se conoce como calendario gregoriano, donde la semana inicia el lunes y termina el domingo. Aquí menciona el calendario judío, y el calendario judío inicia el domingo y termina el sábado. Por eso para ellos el séptimo día era el sábado y había que guardarlo. Si esto fuera ley, todavía hoy, todos los que no vinieron hoy habría que... Claro, porque esa era, así decía, si no guardo el sábado, que muera. Vamos a mirar donde dice eso. Éxodo 31. No se olvide de Levítico 20, porque ahorita voy a volver ahí. Éxodo 31, el verso 14. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 31, verso 14. Dice la Escritura: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, ¿qué le pasa? De cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Amén. ¿Sabe usted dónde estaban los judíos el día sábado todos? Alrededor del tabernáculo, para escuchar la ley, para escuchar la voz del Señor. ¿Qué tiene Moisés que decirnos? Ahí estaban siempre. Y si alguno faltaba, profanó o hace obra en ese día, será cortado de en medio de su pueblo, dice la Biblia. Y el otro pecado que le quiero mencionar, sexto,
pecado mortal se conoce como blasfemia. Volvamos a Levítico 24, verso 16. La blasfemia contra el Señor. Blasfemia es injuriarlo, decir lo que no es, lo blasfema, ¿verdad? Levítico 24, verso 16, dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová, ¿qué le pasa? Ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Amén. Creo que este es el único pecado que se conserva mortal en el Nuevo Testamento. Escúcheme lo que le digo. El único pecado que se considera mortal en el Nuevo Testamento para la persona que lo hace a conciencia. Dijo el Señor que blasfeme contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No tiene perdón de Dios. El que le adjudica lo del Espíritu Santo a otro, el que por ejemplo oye a alguien hablar en lenguas y dice: no, esos son lenguas de demonio, y lo dice a conciencia, blasfema contra el Espíritu Santo. Y esa blasfemia en el Nuevo Testamento, dice Jesús, no tiene perdón. Resulta que esas eran las tres formas en que se podían remediar los pecados: con ofrendas, con sacrificios o con la muerte. Pero el pueblo se acostumbró a que podía pecar y su pecado podría tener solución en una ofrenda o en un sacrificio, o cuando más el más arriesgado lo hacía so pena de muerte. Si lo agarraban en el acto o si lo descubrían, pues él sabía que tenía que morir. Y se acostumbró el pueblo a eso, a pecar y a remediar, pecar y presentar ofrendas, pecar y ofrecer sacrificios. Y Dios desde lo alto dijo: estoy cansado de eso. Me cansa la actitud que tiene la gente, el pueblo. Porque saben que los perdono, pero no viven para mí en una vida de arrepentimiento, sino que viven en prácticas de pecado y haciendo cosas para que no los condenen. Y entonces Dios dijo: ya no quiero más eso. Si alguien va a presentar una ofrenda, que sea una sola ofrenda por toda la humanidad. Si alguien va a presentar un sacrificio, que sea un solo sacrificio por toda la humanidad. Y si alguien va a morir, que muera uno solo por toda la humanidad. Y en el mundo no había quien hiciera eso. Porque por cuanto todos pecaron, ¿dónde están todos? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos son pecadores, ninguno se puede ofrecer a Dios como un sacrificio. Máteme a mí y salva a todo el mundo. No, porque todos fuimos encerrados bajo pecado. Amén. Y todos al pecar, el Señor dijo: presente un sacrificio único por todos. Pero todos al ser culpables, ninguno podía presentarlo, ni siquiera una ofrenda. Y Dios, mirando desde el cielo a la humanidad y viendo que el hombre no se podía salvar a sí mismo, sino que iba tras condenación, Dios dijo: yo les voy a dar la ofrenda, yo les voy a dar el sacrificio. Y si alguien debe morir, yo les voy a dar quien muera. Y por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando y vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de ¿quién? De Dios, que quita. ¿Quién presentó ese Cordero? ¿Qué hombre de aquí lo puso? No, ese Cordero lo puso Dios. Es el Cordero de Dios que Él lo ofreció, amén, y que quita el pecado del mundo. Entonces en Jesús nosotros encontramos el cumplimiento de lo que Dios quería. Recuerdan que cuando iban a crucificar a Jesús, Pilato sacó a dos: a Jesús y a ¿quién más? A Barrabás.
Y dijo, ¿a quién quiere que os suelte? ¿Y el pueblo a quién pidió? Pero Barrabás, resulta que Barrabás no puede limpiarnos a nosotros de nuestros pecados, no puede morir por nosotros, porque si alguien debe morir, debe ser puro, debe ser limpio. El sacrificio tenía que ser sin defecto. Amén. Y el único que se puede señalar bajo esas condiciones es a Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado. No hubo mancha en él, no hubo tacha, nadie lo puede señalar, nadie lo puede culpar. Él es el santo de los santos. Aleluya. Él es puro, Él es limpio, Él es inocente. A Dios sea la gloria. Y Él reúne lo que Dios en su divina providencia quería que se hiciera. Entonces, si se busca una ofrenda, una única ofrenda, Cristo dice, pues yo soy la ofrenda. Léalo en Hebreos, por favor, capítulo 10. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 10 y el verso número 10. Aleluya. Donde dice la Escritura en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. La ofrenda. Jesucristo se presentó como la ofrenda por el pecado de aquellos que habían cometido pecados leves. Porque, miren, en el mundo no toda la gente es tan mala como uno piensa. Hay gente que pues no se ha convertido al Señor, pero no son tan malos como otros. Y por eso cuando uno evangeliza se encuentra con personas que dicen, pero yo de qué me voy a arrepentir si yo no le hago mal a nadie. De verdad, puede ser que no le hace mal a nadie, pero no significa que porque no le haga mal a otro no tenga que arrepentirse. Porque si no os arrepentís, todos pereceréis, igualmente dice la Biblia. Amén. Por eso necesitamos al Salvador. Pero Cristo se presentó como la ofrenda y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Entonces, si alguien peca y su pecado tiene solución a través de una ofrenda, ya hubo una ofrenda hecha una vez y para siempre. Si el pecado cometido no sirve arreglarlo con una ofrenda, sino con un sacrificio, Cristo dice, yo soy ese sacrificio. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10 verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el capítulo anterior, capítulo 9 verso 26 dice, de otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Un sacrificio, un solo sacrificio para siempre. Amén. Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, dice la palabra del Señor. Un solo sacrificio por los pecados. Amén. Entonces, para los que su pecado es un poco delicado, grave, pero se puede solucionar con un sacrificio, ya hay un sacrificio hecho una vez para siempre. Amén. Y para los pecados que ya no había solución sino con la muerte, pues Cristo también es ese que pagó por nosotros. Léalo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el verso número 8, donde la Escritura dice, voy a leer desde el verso 6, Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No murió por los buenos, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos haga morir por el bueno. Verso 8, mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Con esto quiero terminar. Su problema de pecado lo va a llevar a la condenación, porque la paga del pecado, sigue diciendo la Biblia, ya usted no puede presentar ofrendas porque ya Dios no las recibe así. Ya usted tampoco puede traer un animalito para sacrificarlo porque Dios dijo, ya no más animalitos. Ya el Cordero de Dios ya fue sacrificado y Él se presentó como la única ofrenda. Amén. Si usted no paga por su pecado con su muerte, usted va a perecer por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero si usted no quiere morir por su pecado, tiene una alternativa: aceptar lo que Jesucristo hizo por usted. Y si alguien dice, no, yo no quiero aceptar a ese Jesús ni a ese Evangelio, bueno, usted tendrá que pagar por sus pecados. No hay más remedio, no hay más solución. Si no paga usted, acepta que Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario. Acepta que el Cordero derramó su sangre. Amén. Acepta que se presentó como la ofrenda para que usted no muera. Pero si no lo acepta Él, sus pecados lo llevarán a la muerte, porque la paga del pecado. Entonces, ¿qué le decimos a las personas que no han aceptado a Jesucristo? Que está poniendo en peligro su alma, que todos los días que vive, usted no se ha dado cuenta, pero es misericordia de Dios para que usted venga y reciba a Cristo como su Salvador. Amén. Que usted sin Él no va a poder vivir, que usted sin Él, sin Jesús, no va a poder hallar salvación ni vida eterna. Amén. Fuera de Jesús no hay salvación para nadie, porque Él se presentó como la ofrenda, como el sacrificio, y fue el que dio la vida en la cruz por salvarnos. Nosotros éramos los culpables que merecíamos todo eso, pero Él se llevó toda esa carga nuestra de pecado y murió por usted y murió por mí, pero por los que creemos. Mire, la muerte del Señor es por toda la humanidad, pero no toda la humanidad va a hallar salvación, porque como no vienen a Él, como no creen, como no le reciben, como no le aceptan, entonces ellos viven acumulando pecados y pecados y pecados. ¿Sabe que nosotros qué estamos haciendo aquí? Descargando cada vez que venimos, cada vez que nos presentamos ante Dios, pecados y pecados y pecados, porque vivimos en un mundo contaminado espiritualmente, y hay cosas que se nos pueden pegar, hay cosas que podemos hacer. El salmista David incluso dice, ¿por qué no me examina Dios y ve si en mí hay camino de perversidad y me guían en el camino eterno? Mira a ver si hay algo oculto que yo ni lo sé, ¿verdad? Examíneme, pruébeme a ver, conózcame y guíeme usted por el camino eterno, porque a veces nosotros cometemos pecados que ni siquiera nos damos cuenta, porque creemos que eso es tan normal, ¿verdad? Pecados no solo de acción, sino de omisión, ¿verdad? Y podemos estar fallándole a Dios. Pero cada vez que usted se presenta ante Dios, Dios lo que hace aquí es quitarle los pecados a usted, y decir, por usted morí en la cruz del Calvario, por ese pecado di mi vida, por ese pecado suyo me sacrifiqué, por ese pecado suyo me presenté como una ofrenda. A Dios sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Entonces, no muera usted por sus pecados. Sea inteligente. Acepte a Jesús. Reciba a Jesús. Viva para Jesús. Amén. Adore a Jesús. Camínele a Él. Créale a Él. Alabanzas al Señor. Para que usted haya la salvación eterna de su alma. Póngase en pie y damos gracias al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo han recibido a Jesús? Amén. ¿Habrá alguno que no lo haya recibido todavía?
Puede haber alguno que no haya recibido a Jesús en su corazón, no le haya entregado su vida a Él. Puede haber alguno, pues yo no conozco en sí la congregación. Pero si hay alguno aquí que aún no haya recibido a Jesús en su corazón, no le haya entregado su vida a Él, mire, yo le invito para que lo haga esta tarde, para que le entregue su vida al Señor, y para que a partir de que usted le entregue su vida a Dios esta tarde, usted descanse en su alma, porque Cristo tomará esa carga suya de pecados. Amén. Y por usted también murió Él, dio la vida por usted, para que usted no muera, sino para que usted tenga vida y la tenga en abundancia, tenga vida eterna. Acuérdese que por ahí hay alguien que está todos los días sembrándole pecados porque quiere matarlo, porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Aquí hay vida esta tarde, aquí hay salvación esta tarde, aquí hay perdón de pecados esta tarde. Pero esto solo se obra en el que cree, en el que acepta, en el que recibe a Jesús en su corazón. Permítame nuevamente hacer la invitación. Si hay alguien que no haya recibido a Cristo todavía, lo quiera recibir esta tarde, hágame una señal, puede ser levantando su mano para yo saber si hay alguien. Dios lo bendiga. ¿Quiere recibir a Jesús esta tarde? ¿Se dan cuenta que hay salvación aquí esta tarde? Como dice la Biblia, que hay fiesta en el cielo, ¿por cuántos? Por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Jesús? Venga, vamos a orar por usted en el nombre del Señor. Alabanzas al Señor, han entendido la palabra, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera recibir a Jesús esta tarde en su corazón, en su vida? ¿No hay más? Pastores, tengan la bondad. Voy a invitar también a mi esposa que se acerquen. Vamos a presentarlos a ellos al Señor. Yo le invito a que levante sus manos. Usted ya sabe lo que Jesús hace, ¿cierto? Sabe cómo Jesús perdona. Usted sabe lo que se siente al tener a Jesús en el corazón, ¿verdad? Ore por ellos para que ellos también reciban a Jesús esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, tu santo nombre es invocado, Señor, para salvación de estas personas, Señor, que hoy te reciben como el Salvador, como el Redentor, como el libertador de sus almas. Señor, recibe sus almas, recibe sus vidas, entra en sus corazones, Señor, Padre bendito, perdona todos sus pecados, libértalos, Señor amado, de toda cadena, de toda atadura. Señor, estas almas las estamos entregando en tus manos benditas esta tarde. Jesús, tú diste tu vida en el Calvario por ellas, tú derramaste tu sangre por ellas, te presentaste como la única ofrenda y el único sacrificio por ellas. Señor, todo pecado es perdonado para los que creemos en ti, Señor, para los que te recibimos como el Salvador de nuestras almas. Hoy te entregamos estas vidas a ti, Señor amado, porque por ellas diste tu vida en el Calvario. Recíbelo, Señor, entra en sus corazones, al de sentir la alegría, el gozo de la salvación, al de sentir, Dios mío, la paz en sus conciencias, en sus almas, que tengan descanso en ti, Dios de la gloria. Gracias porque todavía en este tiempo y en este día estás salvando almas, Señor, que esa es la eficacia de la predicación del Evangelio, que las almas te conozcan y crean en ti y se entreguen a ti, Señor, rendidos. Gracias, 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 gracias. Un agradecido, un alegre aquí que bendiga el nombre del Señor, que lo alabe, que lo glorifique, que se una el coro de ángeles para hacerle fiesta a Dios, aleluya, porque todavía lo que hizo en el Calvario hace más de 2000 años tiene efecto esta tarde aquí en esta congregación. La gloria sea para el Señor, la gloria sea para el Señor, aleluya. Alaba el nombre de Jesús con el alma. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor.